Sí. Gracias. Decimos entonces, seguimos en esta parte del bloque 2, es decir, es un bloque largo que tiene varios puntos. En este bloque 2 ya abordamos a las personas, ya identificamos que hay unas que son físicas, que hay otras personas que son morales. Ya supimos que el derecho a través de atributos las distingue, ya conocimos los atributos, dentro de esos atributos encontramos el patrimonio y también ya conocimos cómo esta bandeja, este recipiente que se llama patrimonio, se llena de muchos objetos que se llaman bienes, que están cuantificados en dinero, que puedo conocer sus características para poderlos emplear de la mejor manera y que también puedo conocer que a través de diferentes tipos de dueños me puedo obligar de formas diferentes o que algunos de esos bienes no están puestos en comercio porque son de tipo público. Ya conocimos esa posibilidad. Ahora vamos a ver, ¿se acuerdan? A través de esos bienes hablábamos de derechos reales y decíamos, las personas podemos generarles derechos a las cosas como la cuestión de la propiedad, la posesión, el usufructo, el uso, la servidumbre, la habitación o derechos de garantía como la prenda y la hipoteca, ¿no? Yo le estoy generando un uso, una extensión, ciertas posibilidades o cargas a mis bienes y obtengo todo este abanico de opciones. Y cuando hablábamos de los derechos reales, hablamos de esta otra opción que se llamaba derechos personales u obligaciones, que es lo que vamos a conocer ahora. Nuevamente me vas a ver, ser utilidad, saber distinguir entre personas físicas, entre personas morales. Voy a necesitar conocer del domicilio de las personas, voy a necesitar conocer de la nacionalidad de las personas y en ocasiones hasta del estado civil que tengan para poder configurar las obligaciones, porque esta situación de las obligaciones está, decíamos, ¿se acuerdan? Está relacionado o necesariamente vinculado a tener claridad de quiénes son los participantes en esta vinculación, en este lazo, en esta manifestación de voluntad que se está generando. ¿Se acuerdan? En esta opción, en esta etapa, sí tengo que saber quién es el deudor, sí tengo que saber quién es el acreedor, y sí tengo que tener claridad sobre el vínculo de obligación que se está generando en ellos. A diferencia de los derechos reales en los que solo tenía que conocer el dueño de la cosa y los demás, los sujetos pasivos estábamos indefinidos. Era solo no molestar. Pero en una obligación sí tengo que saber quién tiene que cumplir con las cosas. Cuando yo contrato para un servicio, para un concierto, para la entrega de una cosa, pues sí tengo que saber quién lo va a cumplir, porque si no, no estaría llevando a cabo los elementos necesarios para su existencia. Decimos, por tanto, hay un acreedor, hay alguien que va a ser el beneficiario, el que va a obtener las cosas que se están generando como obligación o las acciones que se están produciendo. Hay otra parte que se llama deudor, que es el obligado, el que va a entregar las cosas, el que va a ir a hacer la acción o el que va a omitir realizar alguna acción en beneficio del acreedor. Hablamos de este vínculo y decíamos, se genera a través de dar algo, de hacer algo o de no hacer algo. Yo se lo voy a explicar con posterioridad. Pero básicamente estas son las obligaciones. Aquí no me importa la cosa que estoy entregando, me importa, contraté con Juan o con Pedro o con María para que él me entregue las cosas. Aquí las obligaciones se van generando entre personas, no a través de esa cosa que se quedaba con esa carga de derecho de paso, que se quedaba con esa carga de prenda o de hipoteca, ¿no? Aquí me importa más conocer la persona con la que me obligo. Y vamos a empezar a conocer las especies. Hay obligaciones que son naturales, cuando están definidas en una ley, cuando en la ley es donde yo puedo ubicar y conocer qué es a lo que me estoy obligando. Por eso decíamos que es importante cuando vayamos a realizar actividades o trámites o gestiones y no conozcamos los alcances de todo, pues tratar de ver en qué ley o en qué norma o bajo qué autoridad se está llevando a cabo ese proceso, ¿no? Para ser ciudadanos más responsables y más conocedores de nuestros derechos, porque
hay muchas leyes y hay muchas circunstancias que están ya reguladas que nosotros no conocemos, ¿no? Es difícil, le puedo decir que imposible, que una sola persona pueda conocer todas las obligaciones que existen. Sería algo muy, muy, muy complicado. Pero lo que sí podemos hacer, o lo que yo pretendo que usted vea que es posible, es que si voy a ir a hacer el trámite de la licencia de conducir, pues pregunto cuáles son los requisitos, cuáles son las obligaciones que esto me genera. Veo ahí en los materiales que me dan que hablan de una ley de vialidad y tránsito. Ah, bueno, pues yo ya sé dónde buscarla, la leo y conozco los alcances, ¿se fija? Y voy haciendo más amplio el uso de mis derechos y más conocido el cumplimiento de mis obligaciones, porque luego no falta el que dice que hay derechos que no tiene o el que desconoce obligaciones, ¿no? Y no supo en qué cosa se metió. Luego vemos las obligaciones a través de la cuestión civil. Se generan por la realización de contratos. En este sentido, jóvenes, yo estoy manifestando la voluntad de querer obligarme con otra persona a través de un instrumento jurídico, de una herramienta. Esta herramienta que se regula en el derecho y que usted va a conocer con posterioridad y la va a poder practicar. ¿Por qué es importante conocer sobre los contratos? Bueno, decíamos, hay ocasiones en las que la gente da por hecho las circunstancias, ¿no? Y presta la casa y le habla a alguien para que le ayude a trabajar o hace un préstamo y nunca dejó por escrito algo. ¿Por qué? Es engorroso, porque cree que es difícil o porque cree que lo tiene que hacer a través de un abogado. Sin embargo, esto puede generarle consecuencias más graves en donde sí va a necesitar un abogado, ¿no? O también en ocasiones nos pasa que descargamos formatos, entro a internet y pongo contrato de compraventa, que al cabo ahí hay muchos, hay unos que están padrísimos, que se ven muy bien redactados y ese voy a usar, pero no cuidé o no tuve la precaución de acomodarlo o ajustarlo a la ley que aplique en el lugar en donde yo vivo. Y en ocasiones son contratos hasta de otros países. Lo de menos sería que fuera de otro estado aquí en la República, ¿no? Pero hay a veces que son de otros países. En este sentido, le tengo que recordar que hay un código civil para cada entidad federativa y que, por tanto, se regula de forma similar pero distinta, sobre todo en la cuestión numérica, cada contrato, cada obligación en diferentes lugares en los que estemos habitando. Por tanto, quizá el contrato de compra-venta para el estado de Chihuahua esté en el artículo 1237, no sé, por decir algo. Y si usted descargó uno para la Ciudad de México, ahí está en el 2560. Entonces ya desde ahí ya partimos de algo mal, ¿no? Usted puede utilizar estos formatos como guía, pero lo recomendable es acudir a mi normatividad local e irlo ajustando. O lo mejor sería pues que usted lo genere, usted lo escriba y pueda poner ahí en ese instrumento, en ese traje a la medida, yo le digo así a los contratos, lo que usted quiera para poderse obligar. Lo vamos a practicar, va a ver que no es tan complicado, no quiere decir que me haya quedado perfecto, ¿no? Que no tenga fallas, pero siempre nos han dicho nosotros los que escogimos esta profesión que es mejor un contrato mal hecho, es mejor algo escrito en una hoja de papel que recortó, que se encontró tirado, a no tener nada. Entonces es mejor que usted vaya practicando, entendiendo cómo va plasmando estas obligaciones en un documento escrito para poder estar más claro, más protegido o más delimitado en sus obligaciones. Luego decimos, las especies de las obligaciones pueden ser de dar, entregar una cosa, de hacer, generar alguna actividad, alguna acción, o de no hacer, de abstenerse a realizar algo. En las normas, en las leyes, va a encontrar muchos de estos ejemplos de entregar una cosa. Bueno, el Código Civil dice que los padres o tutores tenemos la obligación de entregar alimentos, vestido, casa y ciertas circunstancias como la educación, ¿no? Ahí está plasmado, no me preguntaron, está plasmado en una ley. En ocasiones me pueden preguntar cuando hago una cuestión de algún divorcio o alguna pensión alimenticia, yo ya puedo determinar una cantidad, ¿no? Están obligaciones de hacer algo.
tienes que pagar un impuesto, tienes que contribuir con un derecho, y ahí te van marcando cuánto. Tampoco te preguntan, pero te van diciendo que para poder sacar un acta de nacimiento tienes que cubrir el pago de un derecho de tal cantidad, ¿no? De abstenerse a hacer algo. A mí me parece que muchas de las normas, por ejemplo, las penales, están repletas de abstenerte, no matar, no robar, no dañar la integridad de las personas, etcétera. Está lleno de nos. La ley de vialidad, ¿no? Por ejemplo, encontrábamos el no cruzarnos en rojo, el no estacionarnos en ciertas zonas, y ahí vamos marcando muchos no que tengo que observar para poder tener un adecuado manejo dentro del grupo en el cual pertenezco, ¿no? Luego hablamos, jóvenes, de obligaciones condicionales. Se requiere, dice aquí, de que su existencia, su funcionalidad, suceda a través de un acontecimiento futuro, pero incierto. Un ejemplo de esto lo acabamos de vivir hace un par de días con la rifa de un avión que no tenía avión, ¿no? Y vimos que desde hace muchos meses que se anunció y que se empezó a hacer esta venta, vimos que estaba marcado un acontecimiento futuro. Iba a haber una rifa el 16 de septiembre del 2020. Ahí está. ¿Es incierto? Claro que sí, porque yo no sé quién es el ganador o los ganadores. Y cuando suceda, la obligación se va a generar exclusivamente con ellos que tienen los comprobantes, los cachitos, ¿no? Como se dice, con los números ganadores. Con el resto no. Con el resto no se generó porque no se dieron las condiciones para que esto sucediera. Así que hay que tener cuidado cuando yo me comprometo a este tipo de situaciones, porque si no fui el beneficiario, pues no voy a poder exigir un premio, ¿no? Entonces me debe tener esa claridad. Luego, por ejemplo, en una obligación condicional, cuando sus papás le dicen que le van a regalar una computadora nueva, si usted saca un 10 en Derecho para Todos, pues es un acontecimiento futuro e incierto, porque no sabemos qué va a pasar. Yo espero que todos tengan más de 9 o 10, pero no sabemos si eso va a suceder, ¿no? Entonces ahí está otra vez una obligación condicional. Si usted no se sacó el 10, no puede llegar con sus papás a pedir la computadora porque no tiene los requisitos que se han pactado para que eso sucediera. Luego hablamos de obligaciones a plazos. Dice, su exigibilidad depende de una fecha futura y cierta. El caso de un pago a meses sin intereses, a fecha futura, ¿no? Yo le entrego una cantidad y le digo, págueme a partir de febrero. Se usa mucho ahora que vayamos a la etapa esta de cierre de año, de pago de aguinaldos, de que las tiendas departamentales ahora en el Buen Fin le van a decir, compre ahora y empieza a pagar en febrero. Antes de esa fecha yo no le voy a exigir el cumplimiento de la obligación, yo no le puedo cobrar, porque yo determiné el plazo a partir del cual iba a ser efectivo el cumplimiento de la obligación. Es muy importante los plazos, jóvenes, en las obligaciones, porque algunas de ellas se pueden dar por concluidas si a llegar cierta fecha no se exigió algo, se precluye el derecho, se pierde. Habrá algunos plazos que son muy necesarios para decir, bueno, no me pagó el 15, bueno, a partir del 16 yo soy dueño de la cosa en garantía. Habrá algunos plazos que nos permiten decir, a partir del 16, bueno, pues ya te van a empezar a cobrar intereses. Tengo que ser muy claro en lo que va a suceder cuando llegue el plazo. Se termina la obligación o no, o surgen nuevas y decir de qué tipo son. Luego hablamos de las obligaciones simples. En este caso solo hay un acreedor, un deudor y un vínculo de obligación. Está Juan, está entregar una cosa y está Pedro, ¿no? No hay más cosas, no hay más situaciones, no hay más personas. Son fáciles de identificar. Avanzamos a las obligaciones complejas. En este caso hay más de un acreedor, hay más de un deudor o hay más de un grupo de obligaciones. Juan se compromete con Pedro a que le va a entregar un carro y dinero. Es una obligación condicional compleja. Es una obligación compleja. O podemos decir, Juan y Pedro se comprometen con María a que le van a pagar una cantidad. Ahí hay dos deudores.
Y siempre y cuando deje de ser un deudor, un acreedor y un proceso de vinculación, casi todas las obligaciones van a ser complejas. Luego vemos las obligaciones divisibles. Estas obligaciones pueden ser fraccionadas, pueden irse cumpliendo poco a poco hasta concluirse con la obligación. En este caso, no me puedes exigir el cumplimiento total de la obligación porque la naturaleza de la obligación así no nos marca que se tiene que cumplir o porque así se pactó. Ejemplo, nosotros que estamos aquí cumpliendo una obligación, usted como estudiante, yo como maestro, tengo un plazo de cumplimiento de la obligación del 24 de agosto hasta el 15 de diciembre y lo tengo que ir cumpliendo en exhibiciones de lunes a viernes, sin contar los miércoles en cierto plazo de horario de 9 a 10 y ciertos días, digo, en ciertas formas, ¿no? Como es la plataforma o la entrada al salón. Ahí está marcando. Yo no puedo decir que le voy a cumplir con la obligación dando todas las horas seguidas y que ya después de eso ya cumplí y que ya no me vas a requerir después, ¿no? Cada día, cada hora que voy cumpliendo con la obligación se va a ir generando parcialmente esa definición de llegar al final. Por ejemplo, cuando hablo de esto, pues habrá maneras en ocasiones también de dar por terminada la obligación porque está fraccionado. Si en algún momento alguno de ustedes ya no quiere concluir, decíamos dentro del nuevo modelo, usted puede tener opciones de que se le diera un documento hasta entonces o hasta en tanto hubiera usted cubierto con cierto grupo de requisitos, ¿no? Le pueden dar de técnico en no sé qué, de quizá licenciatura general, quizá de licenciatura específica. Si no cumplí hasta el total de las obligaciones, de todos modos estoy cumpliendo parcialmente. Igual con el trabajo, ¿no? Si yo no pude concluir el semestre, bueno, pues de todos modos se me fue pagando hasta donde concluí y luego hago una terminación anticipada. Eso es lo que permite una obligación divisible. Una obligación indivisible, en cambio, necesita ser cubierta en una sola prestación, en una sola exhibición, porque no puede fraccionarse. ¿Se acuerdan que platicábamos del caballo, no? Si yo tengo la obligación de entregarte un caballo, pues no te lo puedo dar por partes, aunque tú no me hayas pagado. Fijan, ahí está, es una obligación compleja. Yo te tengo que entregar una cosa, pero también tengo que recibir un dinero. El dinero no lo puedo recibir completo, pero yo a ti el caballo sí te lo tengo que entregar completo, no te puedo dar por partes porque no funcionaría, porque es un bien que es indivisible. Igual la obligación es indivisible. Yo no puedo darte medio concierto, yo no puedo entregarte medio pastel, yo no puedo dar partes de algo y sentir que con eso voy a cumplir la obligación. Luego platicamos, jóvenes, de que se pueden abordar las obligaciones dependiendo la materia que las regula. Pueden ser civiles cuando están reguladas o plasmadas en el Código Civil porque se está llevando a cabo entre particulares. O pueden estar identificadas como de tipo mercantil cuando se realizan por actos mercantiles o se realizan entre un particular y un comerciante. Puede haber, por ejemplo, préstamos entre civiles, entre personas iguales y se regularía por el Código Civil. Y puede haber préstamos entre una persona y una institución bancaria o una fiduciaria. Se regularía por el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, etcétera, ¿no? Para esos casos, sí, las dos situaciones hablan de prestar dinero, pero los sujetos son distintos y las materias que lo regulan también lo serán. Por eso es interesante conocer cada una de estas obligaciones. Vamos a conocer ahora, jóvenes, las fuentes de las obligaciones. Cuando veíamos en nuestra primera parte de esta materia las fuentes del derecho en general, decíamos, las fuentes pueden ser reales, formales e históricas, ¿no? Y ya de cada una de ellas se desprendían algunas, como la ley, la jurisprudencia, la doctrina, etcétera. Y luego también podemos identificar que algunas fuentes le aplican de forma exclusiva a unas ramas, otras a otras, y se van generando sus propios procesos de surgimiento de la ley. En el caso de las obligaciones,
Vamos a conocer de dónde surgen a través de este cuadrito, de esta imagen, y las podemos ir identificando. Las obligaciones surgen por contratos, ya se lo había yo mencionado. Este acuerdo de voluntades, este instrumento que me permite decir hasta cuándo, hasta dónde, cómo me estoy vinculando con otra persona para dar algo, para hacer algo, para no hacer algo. Es la fuente principal de las obligaciones porque, como les repito, está la manifestación de voluntad de las partes. No te obliga una ley, no fue por falta de responsabilidad, cuidado. Tú quisiste obligarte, ¿no? Y aquí encontramos pues, contratos de compraventa, de arrendamiento, etcétera, hasta el matrimonio. Ahí está plasmado el alcance. Si yo conozco de contratos o si yo acudo a que el contrato sea adecuado a lo que yo necesito, pues va a ser muy favorable el surgimiento de las obligaciones. Si yo no tengo los cuidados suficientes, pues quizá tenga obligaciones que yo no quería tener. Quizá fue excesivo el derecho para la otra parte y muy poco beneficioso para mí. Entonces es un punto a cuidar en este proceso. Luego hablamos de la declaración unilateral de las personas, de la voluntad de una sola de las partes. Acuérdense, aquí hay un acreedor y un deudor, pero el deudor en este caso es el único que está diciendo el alcance de la obligación. El acreedor como beneficiario únicamente va a recibir las bondades de este vínculo que se genera, pero no puede exigir nada más allá. Es como si estuviéramos en un salón de clases, ahorita extraño mucho eso, y yo viera que es viernes y se me antoja llevarles panecito, ¿no? Luego llevaba yo pastelito ahí de vez en cuando, sobre todo cuando pasábamos a tiempo de frío o alguien iba a cumplir años y me podía enterar y así. Es una manifestación unilateral de yo obligarme como a cumplir algo que ustedes no me pidieron, pero que se vuelven beneficiarios de eso. No me pueden pedir que el pastel sea de tal o tal precio, de que sea de tal o tal sabor, o de que lo lleve más veces de las que yo quiera, pero sí pueden ser beneficiarios de eso que yo estoy generando para ustedes, ¿no? Aquí podemos encontrar ejemplos de personas que apoyan asociaciones, de ciertas circunstancias en las cuales usted marca el parámetro a través del cual se va a obligar. Luego hablamos de cuasicontratos. Son situaciones de hecho. Usted no las planeó, no las plasmó en un instrumento, pero en ocasiones por la falta de cuidado generan consecuencias, como hablamos de la gestión de negocios. Ejemplo claro, pues un jefe de grupo, un comité de vecinos que busca que a la colectividad a la cual pertenece se le alleguen de beneficios y va y hace trámites y va y hace peticiones y hace un montón de escritos y de vueltas para que se mejore el parque, para que pongan un puente, para que pinten las rayas del cruce peatonal de la escuela, para que vaya una brigada de limpieza, ¿se fijan? Va generando beneficios para un grupo, pero lo que no puede generar una gestión de negocios son obligaciones que usted no quiera como grupo. No puede más que actuar hacia lo positivo. Luego vemos el pago de lo indebido. Hay ocasiones en las cuales existe error. Existe error en la cuestión del manejo de los pagos y esto no me va a mí eliminar la responsabilidad con el deudor que tenía yo a quien pagarle. Sin embargo, le genera una obligación a alguien que recibe dinero que no le pertenece y tiene, por tanto, que devolverlo. Por tanto, esta situación, jóvenes, está vinculada hacia los dos lados, ¿no? Yo no puedo decir, le debo a María y le pago a Juan y ya cumplí, y si le pago a María y no le tocaba el pago, pues María tendría que devolverlo. Hay que ser cuidadosos luego en esta cuestión de las cuentas. Luego vemos el enriquecimiento sin causa. Esta figura significa que una persona se beneficia de los demás para aumentar sus recursos, sus patrimonios. Cuando esto sucede, bueno, pues genera la obligación de resarcir el daño que se causa, ¿no? No solo por la vía penal, sino también por la vía civil. Se puede exigir que aquella persona que estaba como administrador, como jefe de alguna asociación de padres de familia, quien recibe cuotas o así, se va beneficiando
y nos damos cuenta y le podemos exigir el cumplimiento de esta circunstancia también a través de la vía civil, no solo la penal. Luego avanzamos a los actos ilícitos. En esta circunstancia vamos a conocer dos opciones, los delitos y los cuasi delitos. Lo dice aquí en la forma civil, yo se lo diría en la forma penal, ¿no? Los delitos que son intencionales y los delitos que son culposos. En la primera parte, cuando hablo de delitos, hablo de intención. Yo quería que algo sucediera. Yo busqué la manera de que eso pasara. Yo fui y maté a alguien, yo fui y robé, yo fui y atropellé, yo fui y golpeé. Buscaba que eso sucediera. Y claro, me trae consecuencias no solo de la vía penal, sino decíamos también en la forma civil. Estoy también obligado a responder por los daños. En cambio, hay delitos que son culposos o que aquí se identifican como cuasi delitos. No tuve el cuidado suficiente y pasó, o a pesar de haber tenido todo el cuidado, sucedió. Por eso ustedes luego ven en algunas noticias que hay gente que sin querer atropella a otros y no están presos. Igual van presos un momento en lo que se deslindan responsabilidades y luego salen, ¿no? Hay ocasiones en las que hay fallas mecánicas, en las que las personas se atraviesan, no sé, alguien no agarró bien a un niño, salió corriendo y ya se lo llevó un carro, ¿no? Terrible. Estaba viendo yo, de hecho, en las noticias de ayer un señor que resultó atropellado porque quitó a su niño que le iba a atropellar un carro. Bueno, pues ahí, ¿qué sucede? Que hubo una falta de cuidado del menor, por eso se suelta, ¿no? Y por eso sale contra un carro, y que la persona que se ve involucrada en esta situación, pues no tenía la intención de atropellar ni al niño, ni al señor, ni a nadie. Va conduciendo y las circunstancias de alrededor generan ese tipo de actos. No significa que no tenga responsabilidades. Claro, son en grados menores, pero ahí están y están plasmadas, ¿no? Cuando usted tiene un perrito, se suelta, muerde un niño, va y destroza el jardín de la vecina, pues se tiene que ir haciendo responsable de esa situación. Usted no le mandó decir que se soltara, que fue y rompiera las macetas, pero sí las tiene que pagar. Luego, finalmente, hablamos de la ley. Decíamos, en diversas leyes, en diversas ramas, va a haber muchas reglas que le dicen a usted cosas que tiene que dar, que hacer, que no hacer. No solo dentro del derecho civil, también dentro del derecho penal, constitucional, administrativo, nos van marcando pautas para el cumplimiento de nuestro papel en esta sociedad, ¿no? Hablamos, por ejemplo, decíamos de tener que ir a registrar a nuestros hijos cuando nacen, de tener que dar alimentos, de tener que dar alimentos a nuestros padres cuando ya no pueden subsistir por sí mismos, la cuestión de no violentar el derecho de una persona cuando es el propietario, etcétera. Está lleno de estas circunstancias en diversas leyes. Ahora bien, jóvenes, todo eso usted lo puede encontrar con mayor detenimiento. Vamos a conocer las modalidades de las obligaciones. En este sentido, algunas de estas ya las platicamos un poquito. Vamos a hablar de las obligaciones condicionales. Decíamos, necesito que algo suceda en el futuro, que algo que yo no sé cómo va a llegar a suceder pase, que va a ser incierto, pero que dependiendo de eso voy a saber si cumple o surge la obligación o no. Lo importante en este caso es no interferir, no generar situaciones ilícitas que vayan marcando la tendencia a que pase algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la rifa, yo no puedo ir generando mecanismos para que salga el ganador en tal número o en tal lugar o en tal parte, porque ya estaría yo anulando la obligación, dice aquí, ¿no? Ya estaría yo interfiriendo en el cauce natural que debería llevar ese acontecimiento incierto. Si esto sucediera, pues se generaría responsabilidad para la parte que así lo produce y pues no surgiría la obligación. Hay diversas obligaciones condicionales que podemos ir conociendo y plasmando. Y que es importante identificarlas para, les digo, saber que si no sucede eso, pues no puedo exigir que se me cumpla a mí algo, pero también saber que si se generó un hecho y yo estoy del lado del deudor, pues le tengo que pagar a la persona, le tengo que entregar el premio, tengo que ir cumpliendo con esa obligación. Hablamos, jóvenes, de las obligaciones a plazo. Decíamos, es importante definir los plazos, tienen que ser en fecha cierta, en fecha conocida para las partes,
Es muy necesario que se estipule esto por escrito, porque si no empezamos a generarle vicios a la obligación. Cuando yo determino un plazo me sirve para diversas cosas, les decía, para saber si a partir de entonces te cobro intereses, para saber si a partir de esa fecha ya no tienes obligaciones conmigo, se me perdió un derecho, para saber si a partir de entonces yo me vuelvo el dueño de algún artículo, etcétera, ¿no? Es una determinación importante el ir conociendo cómo se determinan los plazos. Ya habíamos platicado de que hay obligaciones simples, solo un deudor, un acreedor y una cosa por hacer, una cosa por entregar o una cosa por no hacer. Habíamos platicado que hay obligaciones complejas, hay más de un lado, hay más del otro o hay más obligaciones que cumplir. Hay muchas complejas. En el caso de una compraventa, si bien es cierto, está el vendedor y el comprador, está la obligación de entregar la cosa y está la obligación de dar el pago de la cosa. Eso ya lo vuelve complejo. Yo no solo te entrego la cosa, tengo que recibir un pago en contraprestación. Estamos en esa bilateralidad de obligaciones y derechos. Hablamos, jóvenes, nuevamente de situaciones, de modalidades que quizá ustedes puedan conocer como, decimos, una obligación conjuntiva. En este caso, se tiene que cubrir la obligación a través de diversas situaciones. Y lo que me va a ayudar para identificar una obligación conjuntiva es esta letra que dice I. Tengo que lavar los trastes y limpiar el patio y limpiar la mesa para cubrir la obligación que me tiene como parte integrante de esta familia. Tengo que pagar el carro y pagar el seguro y entregar quizá algún premio para cumplir con esta obligación. Ahí hay un I. Usted se compromete o está determinando sus obligaciones que va a limpiar los trastes, la mesa y la cocina. Y la obligación no se cumple si solo limpia la cocina o la mesa, tienen que estar todas. Esa es la manera en la cual se cumple una obligación conjuntiva, es un conjunto de situaciones que yo tengo que realizar. Habrá obligaciones que son alternativas. En este sentido, te digo, voy a hacer esto o aquello o lo otro. Cualquiera de las cosas que yo haga va a dar por terminada la obligación. En este caso yo les podría decir, cuando vas y te ofrecen premios a Telcel y a estas tiendas, ¿no? Te van a decir, te doy un celular o los puntos para que pagues un servicio. Bueno, cualquiera de las dos cosas. O te van a decir en Cinépolis, te voy a dar un vaso o un muñeco o un regalo de un llavero. Cualquiera de ellos está bien. ¿Qué sucede? Bueno, si yo no tengo cuidado en una obligación alternativa, quizá pueda esperar recibir algo que no es necesariamente lo que yo estaba pensando. Si voy a Cinépolis y veo que la promoción es eso de un vaso o una playera o un muñeco, y yo quería el muñeco, pero ya no hay, y no los puedo obligar a que me den el monito ese que yo quería, porque decía, oh, entonces cualquiera de las cosas que me den va a dar por cubierta la obligación. Entonces, es necesario conocer estas situaciones para poder definir bien cuál es la situación o el alcance de lo que yo quiera, ¿no? Yo quiero el muñeco, entonces, bueno, yo hago un contrato para saber que eso es lo que necesito recibir. En la mayoría de los casos, jóvenes, en todos estos centros departamentales de premios y esas cosas, pues va muy relacionado con o, ¿no? Y no podemos hacer más allá. Y en el caso de las conjuntivas hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando contratamos servicios, para que no nos queden situaciones sin cumplir y no podamos deslindarnos de responsabilidades, ¿no? Luego decimos, es que ¿por qué no puedo cancelar tal o cual cosa? Bueno, pues porque todavía le falta hacer esto y hacer lo otro y hacer y. No solo es pagar, también tengo que pasar por el equipo, también tengo que ir a verificar X o Y cosa, y entonces sí ya puede dar por terminada su obligación conmigo. Hay que ser cuidadosos para identificarlos. Vamos a avanzar a conocer obligaciones mancomunadas. En este caso hay más de un acreedor, hay más de un deudor quizá, y la obligación se divide entre todos los deudores que existan. Por ejemplo, una sociedad va y contrata un préstamo con una persona civil.
o van y hacen una compra de un material a plazos o alguna cosa así. Dependiendo la cantidad de valor que tenga para cada socio, la sociedad va a ser la obligación. Por ejemplo, si el socio A es dueño del 50%, el socio B del 25% y el socio C del otro 25%, bueno, cada uno de ellos va a estar obligado en el grado que tiene valor su derecho en esa sociedad. O si no, otro ejemplo, allí en el salón de clase nos ponemos de acuerdo todos y vamos a comprar una pizza, que alguien cumple años porque estamos festejando cualquier cosa. Cada uno de nosotros se compromete a pagar 10 pesos. El hecho de que los pague Juan y María y Pedro no significa que yo ya me liberé y yo no los tenga que entregar, pero también significa que únicamente me puedes pedir mis 10 pesos, no me puedes pedir el resto. Los demás, cada uno estamos obligados en una parte para cumplir con esto. ¿Qué significa? Bueno, pues que puede ser beneficioso para mí porque soy obligado solamente a esa pequeña parte, y puede ser complicado para el acreedor porque nos tiene que cobrar a cada uno de nosotros. El que junta el dinero para la pizza le tiene que estar cobrando a cada uno, quizá ya tuvo que poner de su bolsa y se van generando esas situaciones, ¿no? Es más complejo lograr el cumplimiento de esta obligación. Y luego decimos del lado del deudor, pues es más fácil para mí decir que no estoy obligado al todo, ¿no? Yo solo te debo 10 pesos, no te debo el total de lo que vaya a salir de las pizzas. En cambio, cuando hablamos de obligaciones solidarias, también puede haber varios deudores, puede haber varios acreedores, pero aquí se le puede exigir el cumplimiento a cualquiera de los deudores. Si yo contraté, ¿se acuerdan en nuestra fiesta esa donde rentamos la granja y contratamos a los tacos? Y contraté con el grupo de las 9 de Derecho para Todos en conjunto, en grupo, le puedo cobrar a cualquiera de ustedes y luego ya ustedes ven cómo cubren la obligación entre ustedes. Pero yo como negocio tengo aquí como solidarios a Juan, Pedro, María, a todos, y contra todos puedo ir al cumplimiento de la obligación completa. Esto nos pasa mucho cuando nos volvemos deudor solidario con alguien, ¿no? Nos habla nuestro mejor amigo, nuestra tía, nuestro pariente y dice, oye, te van a hablar porque voy a pedir un crédito y es para que tú seas mi aval. Bueno, pues en ese momento usted ya se está volviendo deudor solidario con esa persona y entra a la posibilidad de que le cobren a usted también una deuda que quizá no es suya. Entonces es necesario conocer estos alcances para saber el grado de obligaciones que voy generando hacia las personas. Vamos